Un saludo cordial con todos. Les saludamos de parte del Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción de la carrera de Ingeniería Civil, como parte de la Cátedra de Marco Regulatorio de la Construcción y Fiscalización de Obras. Hoy les vamos a hablar acerca de la auditoría gubernamental. Dentro del grupo de trabajo se encuentran los estudiantes Azogue Brian, Chelequín Yadira, Córdoba José y mi persona Barreto Alex. Auditoría gubernamental. La auditoría de obras públicas tiene las mismas técnicas, pasos y elementos de la auditoría gubernamental, por lo que se tiene como referentes el Manual General de Auditoría Gubernamental y el Manual de Auditoría Financiera. El proceso consta de 3 etapas que vamos a analizarlas a continuación. Etapa 1. Planificación de la auditoría. Se refiere a la obtención o actualización de información sobre una obra o proyecto de inversión mediante la revisión de archivos, la visita a las instalaciones y la realización de entrevistas con los responsables, con el propósito de obtener una comprensión completa de las condiciones existentes y asegurar el apoyo necesario para llevar a cabo una auditoría. Etapa 2. Ejecución del trabajo de campo. Generalidades. Este se concreta con la aplicación de los programas elaborados en la planificación y las comprobaciones definidas en el plan de auditoría. Prevé la utilización de profesionales especializados en los programas a ser auditados, en los cuales incluirá la preparación de estos conforme a la experticia de cada profesional. Hallazgos. Son hechos, temas o información que deben comunicarse a los funcionarios de la entidad o a otras personas relacionadas con la misma. Pueden representar deficiencias importantes que podrían afectar negativamente a la administración del proyecto. Elementos del hallazgo de auditoría. Se debe utilizar el buen juicio y criterio profesional para informar determinado hallazgo. El auditor debe identificar los siguientes atributos que debe contener un hallazgo. Condición. Se refiere a la situación actual encontrada del proyecto respecto a calidad, cantidad o cumplimiento de plazos. La condición puede ser mala calidad de la obra, pagos mal realizados que no corresponden a lo que realmente se encuentra ejecutado, atrasos en la ejecución del proyecto, entre otros como podemos observar aquí. Criterio. Son los parámetros de comparación o normas aplicables a la situación encontrada que permiten la evaluación de la condición actual. Los criterios pueden ser leyes, reglamentos, instrucciones constantes en manuales, instructivos, procedimientos, entre otros. Efecto. Es el resultado adverso producido por la comparación entre la condición y el criterio respectivo. La importancia de un hallazgo se juzga por el efecto expuesto, de preferencia en términos cuantitativos, tales como unidades monetarias, tiempo, unidades de producción. Sin embargo, también se puede presentar en forma cualitativa. El efecto puede reflejarse en perjuicios y multas, como se pueden ver aquí. Causa. Las causas pueden originarse por falta de capacitación del personal de fiscalización, falta de comunicación entre el personal de la administración del contrato, poco conocimiento de los requisitos legales o técnicos, negligencia o descuido de la fiscalización, normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o imprácticas, cláusulas contractuales que son confusas, normas confusas, también consciente decisión de desviarse de las normas, falta de recursos humanos, también falta de honestidad, inadvertencia del problema, ausencia de supervisión adecuada, organización defectuosa, falta de delegación de autoridad y por último, administración contractual deficiente. Evidencias de auditoría. Las evidencias se clasifican en 4 formas que son física, testimonial, documental y analítica. Física se obtiene mediante la inspección, comprobación u observación directa del proyecto que se revisa. La testimonial se refiere a cuando se obtiene de otras personas en forma de declaraciones hechas en el transcurso de la auditoría con el fin de comprobar la autenticidad de los hechos. La documental se refiere o consiste en información elaborada como la contenida en cartas, contratos, planillas de pago, anexos de cálculos, facturas y documentos de la administración contractual. Y por último, la analítica se obtiene al analizar o verificar la información, el juicio profesional del auditor acumulado a través de la experiencia. Comunicación de resultados en la auditoría de proyectos u obra pública. Generalidades. La labor de auditoría no es secreta y con excepción de casos que involucren tanto fraudes, desfalcos o cuestiones de seguridad.
La importancia atribuida a la oportunidad en la comunicación de los resultados está contemplada en legales, en las que se manifiestan las disposiciones. Bueno, la comunicación al inicio de la auditoría. Para la comunicación del inicio del examen de los hallazgos, en el transcurso del examen y la convocatoria a la lectura del borrador del informe. También la comunicación inicial se complementa con las entrevistas a los principales funcionarios de la entidad auditada, en esta oportunidad a más de recabar información. Comunicación en el transcurso de la auditoría. La comunicación de resultados durante la ejecución del examen tiene por finalidad lo siguiente: ofrecer oportunidad a los responsables para que presenten sus opiniones, hacer posible que los auditores dispongan de toda la información y de las evidencias que existan, evitar que se presente información o evidencia adicional después de la conclusión de las labores, facilitar la adopción de las acciones correctivas necesarias por parte del titular y funcionarios responsables, incluyendo la implantación de mejoras a base de las recomendaciones sin esperar la emisión del informe. Asegurar que las conclusiones resultantes del examen sean definitivas y, por último, identificar los campos en que hay diferencia concreta de opinión entre los auditores y los funcionarios de la entidad. Comunicación al término de la auditoría. Las causas pueden originarse por: se preparará el borrador del informe que contengan los resultados obtenidos. El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y recomendaciones. Debe estar sustentado en papeles de trabajo, documentos que respalden el análisis realizado. Y por último, en esta sesión de trabajo, las discrepancias de criterio no subsanadas se presentarán documentadamente y se van a agregar. En cuanto al informe de auditoría de obras públicas, constituye el producto final del trabajo, en el que constan comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones, criterios utilizados, las opiniones obtenidas de los funcionarios vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para su adecuada comprensión. En los requisitos y cualidades del informe deben considerarse la concisión, precisión y razonabilidad, respaldo adecuado, objetividad, tono constructivo, importancia del contenido, utilidad y oportunidad, claridad, que abarca que los informes deben ser y tener la información relevante necesaria, corroborada, sin exceso de detalles, fácil de entender, que cause interés en el usuario. Entre los errores en la preparación de un informe tenemos la organización pobre, lenguaje poco claro y material perdido, que abarca tener información sin un orden lógico, fuera de orden y con frases o palabras que no son claras para el usuario, además de no adjuntar u omitir toda la información requerida que complemente el sentido del informe. Algunas sugerencias para la redacción de informes se tiene como pensar antes de escribir, resumir antes de escribir, redactar párrafos cortos, escribir imparcialmente, crear un primer borrador, ordenar el contenido, evitar errores mecanográficos ni aritméticos, ser claros y concisos en nuestras ideas y que tengan sintaxis correcta. En resumen, se busca una redacción corta, concisa, entendible, sin postura a favor ni en contra, en orden, sin errores de escritura y con sentido sintáctico en las oraciones que escribimos. También podemos como sugerencias tener que evitar palabras excesivas, eliminando las palabras redundantes y frases innecesarias, abreviaciones y siglas. Si se va a usar una sigla, esté seguro de que la primera vez que lo haga se ponga el significado de esta. Y términos que sean precisos. Prefiere dar un número específico o un porcentaje, que sea importante en la redacción del informe. Ahora les presentamos unos criterios para ordenar los resultados. Estos criterios deben ser los siguientes: la importancia de los resultados. Presentar en el informe dando prioridad a los hechos más significativos. También se debe partir de los componentes o hallazgos generales y llegar a los específicos, iniciando una comunicación con los componentes generales y paulatinamente llegar a una actividad más específica. Combinar los criterios expuestos. También combinar alternativas señaladas para lograr una presentación convincente de los resultados y obtener mayor colaboración de los usuarios en el informe. También se nos presenta
unas recomendaciones para establecer comentarios. Estos comentarios deben tener una descripción de los hallazgos a aspectos importantes encontrados en la ejecución de la auditoría. Pueden referirse a uno o varios hallazgos. El título debe ser un breve resumen de la conclusión. También los reglamentos y otras disposiciones o normas se indicarán el número, el título en resumen de su contenido. Se debe evitar la transcripción de comunicaciones u oficios que tengan relación con los hallazgos y no se deben citar los nombres del funcionario relacionados con los hechos comentados. Las recomendaciones para establecer conclusiones nos dice que, primero, son juicios profesionales basados en los hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener la opinión de la entidad. Estos se basan en una realidad del estado del proyecto, manteniendo una actitud objetiva, positiva e independiente, y se deben presentar a continuación de los comentarios en forma separada y podrán redactarse según el caso. Además, son parte importante del informe y se refieren al cumplimiento de leyes, calidad de las obras, su cantidad de acuerdo a lo cancelado, los programas de avance descritos en los comentarios. Con respecto a cómo redactar unas recomendaciones, se nos dice que estas recomendaciones son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas. Permiten a las autoridades mejorar la toma de decisiones o tomar otras, y la finalidad es conseguir eficiencia, efectividad y eficacia en la administración de proyectos. Además, podemos decir también que no deben ser generales, peor abstractas y de difícil comprensión para los servidores que se involucren. No se limitan a las señales medidas correctivas, consecuentemente, se deben explicar cómo lograr el cumplimiento de los objetivos. Deben tener un lenguaje claro y no dar lugar a interpretaciones. También se recomienda no mencionar sanciones, no dar recomendaciones negativas, evitar expresiones de inmediatamente o de sin demora y mencionar cumplimiento de leyes. Muchísimas gracias por toda la atención prestada.